Buenas noches amigos y amigas que están conectados para hacer un estudio sobre un tema bien interesante que me había olvidado. Mil disculpas que algunas personas me habían solicitado y me había olvidado, pues, pero sin embargo ya el día de hoy me acordé sobre este tema y aprovechando que ya acabó el Shabbat y estamos en el calendario de Dios en primero de Shabbat. Aunque en el calendario gregoriano y a la medianoche comienza el nuevo día, el domingo. Entonces quería aprovechar este tiempo para dar un estudio bien interesante, no tanto un estudio bíblico como suelo hacerlo, sino más un estudio de investigación sobre un tema que de pronto muchos desconocen, aunque uno que otro de pronto sí lo conoce, ¿no? Y es justamente sobre esto de la expulsión de los judíos que tuvieron a través de los siglos de varios lugares donde ellos habitaron. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros los ecuatorianos? La relación que puede tener la expulsión de los judíos con nosotros los ecuatorianos, los que vivimos acá en el Ecuador, en lo que hoy es el Ecuador, ¿no? Entonces hay personas que a veces se sorprenden cuando hay historiadores ecuatorianos que citan que obviamente acá dentro del Ecuador hay ascendientes o descendientes de judíos que vinieron sobre todo de lo que es España y Portugal, pero no lo saben justamente porque crecieron con este tipo de desconocimiento, sobre todo porque en la época de la colonia esto se ocultó. Ahora, para dar un tema como este, que es fuerte, obviamente, sin lugar a dudas, quiero utilizar datos históricos que son muy reales y utilizar libros oficiales de la historia del Ecuador, como por ejemplo es el libro Regiones y Sociedades Regionales de la Casa de la Cultura Benjamín Carreón, Núcleo de Bolívar, del historiador Jorge Núñez Sánchez. Es un libro de un historiador muy respetado en el Ecuador, en Sudamérica y en todo el mundo. Ha escrito más de 55 libros. Parte de la información que voy a dar está en este libro. También acá hay otro libro que habla sobre los judíos sefarditas que llegaron a lo que era en ese tiempo el corregimiento de Chimbo, hoy la provincia de Bolívar con capital Guaranda. Acá tengo otro libro, aunque no lo voy a usar mucho hoy, pero es del historiador Ordóñez, donde habla de la herencia sefardita en la provincia de Loja, lo que antiguamente era el corregimiento de Loja, hoy llamado provincia de Loja. Entonces, aquí tengo varios libros que hablan sobre el tema, les acabo de mencionar tres, para estudiar un poquito sobre la herencia sefardita que existe acá en el Ecuador, en lo que hoy es Ecuador. Entonces, quiero comenzar leyendo primero un texto bíblico, ¿no es cierto? Un texto bíblico que se encuentra en el libro de Abdías. Abdías es un profeta menor, se lo considera un profeta menor porque tiene muy poquito texto bíblico, ¿no? Entonces, Abdías, él dice en el capítulo 1, verso 20, dice: los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Entonces es interesante que encontramos ya antes de la venida de Yeshua, de uno de los profetas del Antiguo Testamento, de la Tanaj hebrea. Estamos hablando que Abdías capítulo 1 verso 20 ya cita justamente a Sefarad, donde dice que los que van a ser desterrados de Jerusalén van a vivir en lo que es Sefarad. Y para los que no saben, les comento, Sefarad en lenguaje hebreo es España, ¿no? Sefarad en lenguaje hebreo es España. Entonces, en el siglo I, el judío Jonatán ben Usel, repito, el judío Johanán ben Usel, ya en el siglo I, citó que Abdías 1.20 se refiere a los judíos sefarditas que viven en España, o lo que hoy sería España,
que en ese tiempo se consideraba lo último de Occidente, porque no se sabía todavía la existencia de América, ¿no? Entonces, ya es interesante ver que en Abdías 1:20 encontramos, si usted lo busca en su Biblia, ya la palabra Sefarad, que en hebreo significa España, de donde proviene la palabra sefarditas. También Adriano en el año 135 después de Cristo, Adriano en el año 135 después de Cristo, él expulsó a muchos judíos. Algunos dicen que fueron cientos de miles de judíos, posiblemente que fueron expulsados desde Jerusalén a lo que hoy es España, ¿no es cierto? Entonces recuerden que Adriano era un emperador romano anti-judío, anti-Israel, y en Israel habitaban, bueno, 3 tribus, los levitas, en el reino del sur los descendientes de Judá y los hijos de Benjamín. Las 3 tribus sobre todo habitaban en esa época en lo que es hoy Jerusalén, todo lo que es Israel hoy, y fueron expulsados el año 135 después de Cristo miles de judíos, cientos de miles posiblemente, dicen algunos historiadores, a lo que hoy es España. Después, también me parece interesante a mí mencionar que ya el profeta Jonás, que más o menos vivió el siglo VII, siglo VIII, antes de que nazca Cristo o Yeshua, ya Jonás, cuando Dios le manda a predicar a Nínive, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace Jonás? Él no quiere ir a predicar a Nínive y coge un barco en otra dirección rumbo a Tarsis, no a Tarso, porque Tarso es Turquía, donde nació Pablo, a Tarsis, lo que hoy sería también parte de lo que hoy es el imperio español. ¿Me explico? Entonces, ya podemos ver que España en el mundo antiguo ya se menciona en Abdías 1:20 en Sefarad, donde dice que los judíos de Jerusalén van a ser expulsados de España. Donde también Jonás vemos que parece que ya en la época de Jonás incluso él sabía que habían habitantes del pueblo de Israel en lo que hoy es España, porque él coge el barco justamente rumbo para Tarsis, y no logra llegar allá porque obviamente Dios lo regresa nuevamente a predicar a Nínive. Y Adriano el año 135 después de Cristo también expulsa a miles, o algunos dicen cientos de miles, a España después de la revuelta judía, ¿no es cierto? En la época del rabino Akiva más o menos. Entonces voy a citar rapidito, porque este tema es muy vasto, algunos datos históricos. No solamente España expulsó a los judíos, les voy a dar algunos datos históricos. Por ejemplo, el rey Felipe de Francia expulsó a los judíos de sus territorios el año 1182 después de Cristo. Entonces, estamos viendo que ya el rey Felipe de Francia, o de los galos antiguamente, ya expulsa a los judíos en el año de 1182 después de Cristo. En el año 1306 hasta 1321 y hasta 1394, también los galos francos o franceses también van a hacer nuevas 3 expulsiones de los judíos de su región que hoy se llama Francia. También el reino de esa época, de lo que hoy llamaríamos Inglaterra, el rey Eduardo de Inglaterra, Eduardo I, en el año 1390 también expulsó de lo que hoy sería Inglaterra, expulsó a los judíos. Entonces miren, ya estamos viendo que antes de que España expulse a los judíos, ya hubieron varias expulsiones en los otros pueblos de Europa de los judíos. Y es el 31 de marzo, que este dato es el más conocido por muchos, el 31 de marzo de 1492, donde los reyes de España, Fernando de Aragón y su esposa la reina, firman el 31 de marzo un decreto donde daban plazo de 4 meses a los judíos para abandonar España o hacerse cristianos católicos romanos, no protestantes, porque en ese tiempo todavía no habían los protestantes. Entonces España era cristiana, apostólica y romana. Entonces les dio 4 meses a los judíos desde el 31 de marzo de 1492 de abandonar España, si no se convertían al cristianismo. Entonces, según algunos historiadores,
aproximadamente 200.000 judíos en el año de 1492 abandonaron España porque no querían dejar su religión atrás. Sin embargo, otros judíos, por asuntos financieros, por no perder a sus familias, no perder sus propiedades, sus negocios, decidieron convertirse al cristianismo, fueron bautizados en la Iglesia Católica y a ellos se les comenzó a llamar cristianos nuevos o marranos. Entonces, el término marrano era un término despectivo que se le decía al judío convertido a católico, porque el judío no comía cerdo o marrano, ¿no es cierto? O chancho, dicen algunos. Entonces era un apodo despectivo al judío que se convertía a la fe católica, le decían marrano, otros le llamaban cristiano nuevo. Entonces, según algunos historiadores, 200.000 judíos aproximadamente no aceptaron convertirse al cristianismo católico y abandonaron España. Otros sí se convirtieron y se quedaron en España, ¿no? Otro dato interesante, el Papa Paulo IV, usted lo puede buscar en la internet. Este papa odiaba a los españoles, él odiaba lo que es España, me sorprende eso, ¿no? Ahora, ¿por qué les odiaba? Porque el Papa Paulo incluso les maldecía a los que vivían en España, porque decía que son malditos de Dios los españoles, porque están mezclados con moros y con judíos. ¿Qué tal? Con moros y con judíos. Moros se les llamaba a aquellos que venían del Islam y judíos a aquellos que venían de Israel. Entonces se les consideraba herejes, según el Papa Paulo IV, a los españoles, porque él ya decía que la sangre de España estaba mezclada con moros y con judíos. Después, en el año de 1537, Martín Lutero, el gran reformador, padre de la iglesia. Chau a todos, feliz semana, dice la pastora Rosa Villacrés, y saludos a todos los que no alcanzo a leer sus mensajes. Entonces, en 1537 ya Martín Lutero va a decir lo siguiente: los españoles, la mayoría son marranos, son judíos. ¿Qué les parece? Si usted no lo sabía, Martín Lutero consideraba a lo que hoy es España y Portugal, a la mayoría los consideraba como marranos o judíos, porque decían que se habían mezclado la sangre de la España romana antigua con los judíos que fueron a poblar España ya desde tiempos muy antiguos. El historiador John Lynch dijo lo siguiente, que los que salieron de España expulsados por Fernando de Aragón, dice, eran como 200.000 judíos, que salieron de España. Y este dato es interesante que le da este historiador John Lynch, porque él dice que es un historiador que tiene sangre inglesa y española, tiene esa mezcla, ¿no? Algo así como la cantante Janet, que creo que es inglesa y española y canta en español. Entonces, ese historiador dice que como 200.000 personas salieron de España, que eran judíos, que algunos de ellos fueron lo que es obviamente en ese tiempo a ciertos pueblos, pero en su mayoría vinieron con Colón a lo que hoy es América, o con los nuevos viajes de los otros. Cuando ya Colón murió, comenzaron a venir a América buscando una nueva vida, encomendándose a Dios para no negar su fe. Entonces, ese historiador menciona que como 50.000 se quedaron en España, que cambiaron su fe judía por la fe católica, por no perder sus familias o sus posesiones. Como 50.000 se quedaron en España, pero 200.000 decidieron salir, un aproximado. También dice otro dato interesante, que fueron, por ejemplo, muchos de ellos, como Portugal estaba cerca, fueron a Portugal. Otros fueron a Turquía, lo que en ese tiempo se llamaba el Imperio Otomano, ¿no? Que fue el gran Imperio Otomano, o lo que hoy es Turquía, que fue el gran último imperio que gobernó el mundo a propósito y perdió el poder más o menos en la época de la Primera Guerra Mundial, por 1918.
Entonces, a tal punto que el sultán que se llamaba Bayaceto II, el sultán Bayaceto II del Imperio Otomano, llegó a decir en 1492 que era un gran error del rey de España expulsar a los judíos de España, que era un gran error de los reyes de España expulsar a los judíos de España. Entonces, este sultán llegó a decir: ellos pierden, los españoles, mas yo gano trayendo a los judíos. Entonces él envió muchas carrozas con comida, con frazadas, con ropa, a esperar en los sectores por donde pasaban los judíos expulsados de España, y muchos los fueron llevando. A muchos de ellos los fueron llevando a lo que hoy es Turquía, aunque en ese tiempo el imperio turco era mucho más grande de lo que hoy es. Otro dato interesante es que en 1506 ya hubo una matanza tremenda de judíos en Lisboa, que es la capital de Portugal. Y en 1497 y 1498, un tiempo antes, también fueron expulsados del reino de Portugal y de Navarra. Navarra era un reino, aunque hoy pertenece a España, y Portugal era otro reino, como ahora es otro país. Entonces, estos datos históricos los he querido poner bien claros, tanto bíblicos como reales, como para que usted lo busque en internet, de la expulsión de los judíos a través de varias épocas. Ahora recuerden que Sefarad es España en el lenguaje hebreo. Otro dato interesante: los que vivían en España y Portugal y en otras regiones en ese tiempo, los judíos hablaban el ladino. El ladino es una lengua parecida al español que muchos confunden con un español arcaico, antiguo. Pero no, en realidad los judíos hablaban el ladino, que era un idioma que ellos hablaban en la vieja España y en Portugal y en otros sectores de la época. Entonces, ahí podemos ver, justo en este estudio lo vamos a ver, que hasta el día de hoy hay muchas palabras en ladino en nuestros pueblos, en lo que es América del Sur, América Central, que en realidad muchos piensan que es un español arcaico, pero en realidad son palabras judías. También en el siglo XIX, aún Inglaterra decía que España es una mezcla de judíos y musulmanes. Miren, aún a principios del siglo pasado, ya Inglaterra decía que España es una mezcla de judíos y musulmanes. Entonces ya la historia está reconociendo que la sangre judía estaba en lo que es la vieja España, ¿no es cierto? En el liberalismo, por ejemplo, del año de 1930, en el liberalismo de la época, se dijo que España perdió mucho por expulsar a los judíos en 1492, ya que desde 1492 hasta hoy, decían en 1930, España perdió mucho debido a expulsar a los judíos, mientras que el Imperio Otomano ganó mucho. Entonces, estos datos son un poquito los datos históricos que yo he querido poner sobre cómo los judíos fueron expulsados a través de la historia. También un poco citando a Abdías 1:20, donde se menciona que los judíos de los judíos de Jerusalén iban a ser expulsados de Sefarad, lo que hoy es España. Y ahora me voy a meter un poquito, como ese tema es tan vasto, para dar algo de información sobre los judíos, o los sefarditas serían, ¿no? Que los antiguos historiadores más usaban la palabra sefardita, cómo llegaron a nuestra tierra. Entonces, voy a citar algunos datos. Por ejemplo, si usted busca en la internet, en la página www.eltelegrafo.com.es, repito, www.eltelegrafo.com.es, usted se va a encontrar con un artículo, con una entrevista que hace el diario El Telégrafo del Ecuador, virtual, el 15 de junio del 2013, repito la fecha, el 15 de junio del 2013, donde entrevistan a Julio Ballesteros, que en esa época era el presidente del Consejo Nacional Electoral de Bolívar.
profundo conocedor de la historia de toda la provincia. Entonces aquí los datos que yo estoy dando no son datos por si acaso de religiosos, ni de gente que es judía, ni gente que es mesiánica, ni que es evangélica. Estoy dando datos históricos reales de nuestro país, con los libros de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, oficiales del Ecuador, y con una entrevista del diario El Telégrafo, que no tiene nada de religioso. Entonces, aquí en esta entrevista que le hacen Julio Ballesteros, dice, entre las cosas que él dice que usted lo puede encontrar si se mete a la página que yo le di, él dice, por ejemplo, la cultura sefardita judía está en toda la provincia de Bolívar y no lo saben. Entonces dice, la cultura sefardita está en toda la provincia de Bolívar y los bolivarenses no lo saben, dice, esta cultura originaria de Israel habitó en la península ibérica, o sea, lo que es España, y con la Inquisición perseguidos llegaron al actual Ecuador y al corregimiento de Chimbo. Para los que no sepan, lo que es la provincia de Bolívar en realidad se llamaba el corregimiento de Chimbo. Es la cuarta ciudad fundada o el cuarto pueblo, como usted lo quiera decir, fundado por Sebastián de Benalcázar en nuestro país, lo que hoy es el Ecuador. Fue la cuarta ciudad fundada en el Ecuador en el año de 1534 y lo fundó con 100 españoles, que incluso algunos historiadores en los libros que yo les mencioné sospechan que eran en su gran parte judíos que venían huyendo de España. Entonces, entre los datos que dice aquí Julio Ballesteros, por ejemplo, dice, llegaron a Chimbo a finales, recuerden que aquí estamos hablando no de Guaranda, sino del corregimiento de Chimbo, porque ese es el nombre original. Incluso si usted va al Facebook a buscar, por ejemplo, algún primo mío de los que son de San Miguel, le va a salir San Miguel de Chimbo. No le va a salir San Miguel de Bolívar ni San Miguel de Guaranda, le sale San Miguel de Chimbo. Entonces, dice, llegaron al corregimiento de Chimbo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII y se expandieron en toda la provincia. Por ejemplo, dice Julio Ballesteros en la entrevista el 15 de junio del 2013 que da al diario El Telégrafo, dice, antes, dice, en nuestras tierras, para tener una pareja formal, dice, se iba a pedir la mano y se hacía envolver a la chica un chihuil. Un chihuil, para los que no sepan qué es un chihuil es ¿cómo lo diría yo? Yo no soy experto en cocina, pero es algo parecido a la humita, es algo parecido al tamal, pero es un chihuil, es un plato típico de la provincia de Bolívar o del corregimiento de Chimbo. Y dice, antes se le hacía a la chica envolver un chihuil, y si no podía envolver todavía el chihuil, significaba que todavía no estaba apta para casarse y esperaban un tiempo más. Y él dice que esa era una judía de los judíos sefarditas que llegaron al corregimiento de Chimbo. Otro dato que él da es que dice que ellos preferían las tortillas al pan. Y dice, pues, ellos tenían la costumbre de no consumir ciertas fechas la levadura. Obviamente, ahora que se acerca Pesach, los 7 días de panes sin levadura, usted puede ir haciendo las conexiones, lo que aquí está diciendo Julio Ballesteros, un historiador y jefe del Consejo Nacional Electoral de Bolívar en el año 2013. Él dice preferían las tortillas porque no contenían levadura de acuerdo a su religión. Sobre todo dice las tortillas de maíz. Él cita las tortillas de maíz, que eran las tortillas que estos judíos que llegaron al corregimiento de Chimbo hacían todos los días en vez de consumir pan. También dice, dentro de la misma entrevista, dice Tomás Chávez, un abogado y comunicador social actual de la provincia de Bolívar, dice que los dos lugares donde especialmente habitaron estas personas que llegaron huyendo de la Inquisición fue en San Miguel y Chimbo, aunque luego se expandieron a toda la provincia. Entonces, les acabo de leer un dato interesante sobre una entrevista muy actual, muy contemporánea, ¿verdad? Para que vean que esto no es verdad, perdón, no es falso, que es verdad. Entonces, ahí podemos ver que ya hay una autoridad del año 2013 que menciona que el 60% aproximadamente
en lo que es la provincia de Bolívar son descendientes de judíos o sefarditas que vinieron de Portugal. Ahora les voy a dar datos del historiador Jorge Núñez Sánchez. Les menciono el libro para que vean que es verdad. Jorge Núñez Sánchez, donde dice regiones y sociedades regionales, coalición de Bolívar, ayer, hoy y siempre, ¿no? Ayer, hoy y siempre. Este libro es muy difícil de conseguir, gracias a Dios yo lo tengo. El historiador, a propósito, todavía vive, aunque es bien viejito, pero todavía vive, y de pronto lo puede ubicar. Entonces, él dice, entre los datos interesantes que él menciona en este libro, por ejemplo, dice que en ese tiempo, lo que hoy es Caluma se llamaba Ojiva. Lo que hoy es Caluma se llamaba Ojiva. Voy a tener que usar mi lupa de detective para poder leer bien. Dice aquí que, por ejemplo, en ese tiempo ya habían pueblos en Chimbo y Guaranda, por ejemplo, que seguían la ruta de Langas, de La Chima, desde Babahoyo, llegaban al Palmar, a Pisagua, Balsapamba, San Miguel, San José de Chimbo, Vilobán, que eran partes del corregimiento de Chimbo, dice. Entonces, incluso había un asentamiento indígena llamado Ojiva, que hoy es la actual Caluma, dice el historiador. Entonces, estoy leyendo datos a breves rasgos de este historiador. Y aquí es algo interesante que yo quiero mostrarles. En la página 16, el título dice Los sefarditas de Chimbo, o los portugueses de Chimbo, que sería lo mismo como decir los judíos de Chimbo, ¿no es cierto? Entonces, en el tiempo de la colonia, como muchos judíos venían desde Portugal, ya decir judío o sefardita era sinónimo de decir portugués. ¿Me explico? Portugués. Entonces, dice aquí en esta página, les voy a leer rapidito, dice, es obvio que no puede haber comercio sin comerciantes y la región chimbeña, dice, no los tuvo durante aquel periodo, aunque no ha existido, dice, una investigación seria al respecto. Dice, en todo caso, dice, hubo un hecho de mayor importancia, temprano asentamiento en la región chimbeña de algunos comerciantes sefarditas que llegaron a Chimbo y a sus poblados próximos a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Entonces él está diciendo que este tema no se ha investigado seriamente, pero llegaron judíos portugueses a finales del siglo XVI y XVII, dice. Todo indica que ellos primero llegaron al Perú y luego emigraron a la Real Audiencia de Quito, ya que eran perseguidos por la diáspora. Y él cita, por ejemplo, ¿no?, que del año 1580 a 1640 algunos se establecieron en lo que es el Perú y de ahí vinieron para lo que hoy es el Ecuador. También dice aquí que debido a los procesos seguidos por la Inquisición limeña, o sea, la Santa Inquisición, que en latín quiere decir Santa Investigación, llegó también de España persiguiendo a los judíos y a los protestantes a la Nueva España, lo que hoy es América, y dice que ya en el Perú les acusaban de mantener y practicar en secreto su antigua religión judaica, por tal punto, dice, por guardar el Shabbat y sus fiestas judías, aunque entre comillas se llamaban esos judíos cristianos nuevos o marranos, en secreto iban a guardar el Shabbat y las fiestas de Dios, aunque creían en Yeshua también muchos de ellos, sin embargo seguían guardando la ley de Moisés. Y dice aquí que un testigo de esta diáspora judeo-portuguesa en Hispanoamérica fue el cronista Pedro de León Portocarrero, también judío y portugués, que escribió la forma como los paisanos trabajaban y se asentaban en tierras sudamericanas. De hecho, en Lima se quemó a 24 judíos. Les voy a dar algunos datos. Los primeros judíos condenados a la hoguera por la Inquisición de Lima fueron el portugués Jorge Núñez y los españoles Francisco Rodríguez y Pedro de Contreras en 1595. En 1600 fueron condenados al quemadero
los portugueses judíos Baltasar de Lucena y Duarte Núñez de Sea. En 1605 sus paisanos Duarte Enríquez, Diego López de Vargas y Gregorio Díaz Tavares. En 1625 fueron quemados en Lima Manuel Tavares y Antonio de Vega, y dos más fueron quemados en huesos y en estatuas. Aquí me detengo para explicar algo. En la Inquisición antigua, cuando se descubría que alguien era judío o protestante, aunque esté muerto, si la Inquisición descubría que era judío o protestante, le mandaban a sacar del cementerio los huesos y le quemaban. ¿Me explico? Le quemaban. O si no les podían capturar, le quemaban en esfinge o en estatua. Hacían una esfinge o estatua parecida al judío o al protestante y lo quemaban. Esa era la ley de la época. Por eso dice que hubieron judíos que aunque ya estaban muertos, les sacaron de las tumbas y les quemaron en huesos, y a los que estaban vivos y no les podían capturar, en estatuas. Manuel Núñez Magro de Almeida y García Méndez de Dueñas, en 1639, más 11 judaizantes de igual manera merecieron tal condena. Antonio de Espinosa, etc. Pudiera pasarme leyendo bastante tiempo los nombres de los judíos de Portugal, sobre todo, que fueron quemados en Lima. Entonces, el historiador Núñez Sánchez sigue diciendo que los judíos portugueses llegaban de todos lados por las rutas oceánicas, entraban por los puertos, suben por los ríos, abren minas, conducen recuas por caminos inhóspitos, se aventuran por aquel mundo inmenso, lo que es América, hacen fortuna con 10 o 12 pesos de mercadería, un arca sobre los hombros, de calle en calle, de camino en camino, en 8 o 10 años hacen 80 o 100,000 pesos. Eso está citando el cronista de la época, ¿no es cierto? Y aquí dice que justamente los judíos, dice que llegaron primero al corregimiento de Loja, donde también se quedaron muchos judíos, lo que es la provincia de Loja, dice. Luego otros, dice que al escuchar que había una región inhóspita en ese tiempo, lo que hoy es Chimbo, digamos, dice, llegaron hasta Chimbo buscando espacios de acción para sus negocios y estar libre del brazo de la Inquisición. Entonces aquí este libro dice que decir portugués en la época de la colonia era sinónimo de decir sefardita, cristiano nuevo y judaizante o falso cristiano, que en público decía que era católico, pero en lo secreto practicaba la religión judaica. Y eso, por ejemplo, lo cita en 1598 Antonio Ordóñez, quien escribe al rey de España lo siguiente: hay gran cantidad de judíos portugueses y cada día entran más a América, particularmente por el puerto de Buenos Aires, y se vienen por tierra al Perú, Potosí, La Plata. Los más guardan la ley de Moisés. Eso está diciendo de que hubieron muchos que ya llegaban en la época de la colonia mismo, por 1598, en cantidades a lo que hoy es América del Sur. Dice, llegaron a la audiencia del Quito huyendo de Lima, porque les quemaban en Lima, a lugares como Loja, Zaruma, Cuenca, más tarde a Chapacoto, San José de Chimbo, San Miguel de Chimbo y Guaranda. Estos últimos puertos de montaña o centros de comercio en la ruta entre Guayaquil y Quito. Entonces ya podemos ver aquí cómo se está citando que los judíos que llegaron de Portugal, sobre todo al Perú, como ya 24 fueron quemados por la Inquisición, decidieron venir al vecino país que estaba cerca del Perú, que obviamente hoy es lo que es Ecuador. Y dice que ellos incluso mandaron a la quiebra, en lo que es el corregimiento de Chimbo, dice aquí el autor del libro, que mandaron a la quiebra a los negocios de la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, aunque usted no lo crea, el comercio era mal visto en España. Que alguien tenga un local, un negocio, era mal visto, era como visto de la gente del vulgo, del pueblo, el negocio, no como ahora que el comercio es normal. Sin embargo, dice que los judíos mandaron a la quiebra, sobre todo en el corregimiento de Chimbo, a la iglesia, que era la encargada de hacer los negocios. ¿Por qué? Porque dice que ellos implantaron una modalidad interesante, dice el historiador Núñez Sánchez,
que ellos comenzaron a ir en cajas, baúles, cargando la mercadería, en mulas, en caballos, y pusieron de comercio una novedad para la época, que era dar al fío, lo cual la iglesia no daba, y daban al fío cobrando un poco de interés. Pero si un producto, por ejemplo, de telas, yo que sé, cualquier cosa, vendían al fío, la gente no podía pagar, se emocionaba de pronto por tener telas, necesitaban ropa, productos. Entonces los que llegaron allá a ese corregimiento de Chimbo, los judíos de Portugal, dejaban al fío, cosa que se le hacía fácil a la persona que compraba al fío pagar con un poco de interés. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces les quiero dar datos muy interesantes, porque este libro es muy grande. Entonces, por ejemplo, dice aquí que incluso hubo un juicio que se presentó en el Consejo Supremo y la Cámara de Indias el 24 de enero de 1784, donde a un judío de apellido Bejarano, que llegó a tener mucho dinero, porque llegó a ser corregidor en Guayaquil y tener muchos barcos, dice que cuando se le descubrió que era judío, porque no tenía la partida de bautismo, se le descubrió que era judío, se le llevó al Consejo y Cámara de Indias el 24 de enero de 1784 a enjuiciarle por ser judío, por no guardar el cristianismo católico. Sin embargo, él en su defensa dijo que él era una persona que de buen nacimiento, que tenía buena conducta. Hizo referencia a todas las ayudas económicas que hacía el gobierno por los impuestos, el trabajo que daba en sus embarcaciones a mucha gente del pueblo del Ecuador, servicios patrióticos en lo que hoy sería Ecuador, ¿no? Donativos que había hecho a la corona, porque recuerden que en ese tiempo, es verdad, Ecuador se fundó en 1830, el departamento del sur lo llamó después Bolívar, pero en realidad todavía esto era parte de España en esta época. Y dice que él dio muchos socorros a los pobres y limosnas, que incluso para el culto divino de la Iglesia Católica. Y dice aquí que él se cuidó en este juicio de no mencionar sus orígenes familiares judíos, ya que se descubrió en la partida de bautismo que él en realidad no era cristiano. ¿Por qué? Porque un judío no bautizaba a un niño. Un judío circuncidaba a su hijo al 8º día. Sin embargo, muchos judíos, para no descubrir que eran judíos, para que no les mate la Inquisición, bautizaban a sus hijos, pero en secreto guardaban la tradición judía, ¿no? Entonces, aquí da datos muy interesantes. Dice que, por ejemplo, ya el aguardiente en el corregimiento de Chimbo lo manejaban, dice, los judíos de apellidos Núñez, González, Tobar, Gaibor, Coloma, de los Reyes, Gaganca, Mariño, Carvajal, etcétera, etcétera. Da muchos apellidos acá. También menciona que algunos obispos que llegaron a ser obispos en realidad eran judíos. Incluso menciona aquí que en el año de 1799, don Pedro Tobar, un judío de Chimbo, y Erazo, un comerciante guarandeño de origen judío portugués, dice, plantearon al Cabildo de Guayaquil que le entregaran el monopolio de la venta de hielo en el puerto por el lapso de 10 años, a cambio de ellos hacer un camino que lleve desde lo que es el Chimborazo hasta Guayaquil. Y la autoridad de la época aceptó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había carreteros. Entonces, este judío de apellido Tobar, Pedro Tobar y Erazo, ofrece hacer con su propio dinero lo que hoy llamaríamos un carretero, que se dicen que pasaba un burro de ida y otro de vuelta, llevando hielo del Chimborazo, porque en la costa se necesitaba mucho el hielo, y lo envolvían en paja, que había mucho en los pajonales, en lo que hoy es sobre todo el sector del Arenal, a mis compatriotas ecuatorianos que conocen el lugar, ¿no? Entonces dice que él hizo desde 1799 hasta 1801, hizo el carretero que llevaba hielo desde lo que es el Chimborazo hasta la costa. Y esto es bien interesante, ¿no es cierto? Porque eso dice que facilitó el tráfico y comercio de la sierra con la costa. Dice, con esta ciudad de invierno y de verano sin la pensión de pasar por los ríos intermedios. Entonces, antiguamente
para llegar a Chimbo, Guaranda, tenían que venir a través del río Guayas, después por Babahoyo. Era bien complicadísimo. Entonces a este hombre judío, Pedro Tobar, de lo que es Guaranda, habitante de Guaranda, se le ocurrió hacer un carretero, digámoslo así entre comillas, de acuerdo a la época, donde podía llevar hielo desde el Chimborazo y hacer negocios con la costa. Y le pareció muy bien a la autoridad de la época del Ecuador y le dieron durante 10 años el monopolio del hielo. Entonces les puedo dar otras citas porque no quiero que se me haga muy largo el estudio para los que nos gusta, por ejemplo, este tema, ¿no? Porque los que gustamos de estos temas nos parece algo muy bueno informarnos. Entonces aquí en otro libro que yo tengo, que se llama Inquisición y Diáspora Judía, de la Cartilla de Divulgación Cultural número 42, dice Inquisición y Diáspora Judía, los sefarditas de Chimbo, ¿no? Entonces aquí yo tengo una copia de este libro. Yo lo imprimí de la internet. Este libro sí lo puede usted encontrar en la internet y lo puede imprimir. El de acá no, el de acá de pronto no hay en la internet, es muy difícil de conseguir. Pero el de acá usted sí lo puede conseguir en la internet y lo puede imprimir como yo lo hice. Entonces aquí la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Academia Nacional de Historia nos va a mencionar ciertos datos de los sefarditas de Chimbo. Los sefarditas de Chimbo, no sé si avanzan a leer. Yo subrayé ciertas partes que les quiero compartir. Y de pronto a los que son de la tierra de la provincia de Bolívar les va a interesar estos datos. Dice aquí, las persecuciones, procesos y autos de fe de la Inquisición de Lima culminaron en la quema de la hoguera de 24 judíos ejecutados entre 1595 y 1639, dice. Estas acciones de la Inquisición aterrorizaron a las familias de judíos o cristianos nuevos que vivían en el Perú y decidieron migrar a lo que hoy es Ecuador, para evitar ser quemados. Entonces se los calificó de herejes y de judaizantes porque no guardaban la religión católica. Dogmatizadores, bígamos, etc., podían ocultarse con relativa facilidad alejándose de los grandes centros urbanos y sobre todo mimetizándose para ocultar su verdadera identidad personal o grupal. Fue así que los cristianos nuevos o marranos o sefarditas asentados en el Perú migraron desde el centro del virreinato del Perú hacia zonas exteriores menos pobladas como el norte sureño de Chile y la norteña Real Audiencia de Quito. Y sigo leyendo por aquí algunos datos interesantes porque igual el libro tiene muchas hojas. Dice aquí que entre los datos que da el historiador, ¿no?, de los judíos que llegaron a Loja, Zaruma, Cuenca, Chordelec, Zig-Zig, puertos de montaña, centros de comercio entre Guayaquil y Quito, como Alausí, Chapacoto, San José de Chimbo, San Miguel de Chimbo y Guaranda, dice, algunos apellidos que constan en la misma Inquisición de la actual República del Ecuador son los siguientes. Les voy a leer rapidito porque son bastantes. Dice Arias, Avendaño, Ballesteros, Bárcenas, Barragán, Braganza, Gaibor, Gonzalvo, Goncalves, Lima, Mariño, Peña, Secaira. También dice aquí Aguirre, Águila, Aguilar, Alarcón, Alegría, Andrade, Arellano, Ábalos, Báez, Bárcenas, Barragán, Benavides, Benítez, Bonilla, Camacho, Cárdenas, Cardona, Carvajal, Carrillo, Castillo, Castro, Chávez, Coloma, Coronel, Dávila, de la Torre, de Garzón, Gavilanes, Gómez, González, Guillén, Guillín, Jaro, Jacome, Jiménez, Lara, Ledesma, Lemos, León, Lima, Linares, Lozada, López, Lozano, Marín, Márquez, Martínez, Mendoza, Meneses, Mesa, Míguez, Montenegro, Montero, Mora, Morales, Moya, Nájera, Narváez, Navas, Núñez, Ocaña, Orozco, Ortega. Bueno, son bastantes los apellidos, ¿no? Pero ya les leo algunos como para que sepan. Payo, Paz, Pasos, Pazmiño, Peralta, Pérez, Prado, Quijano, Quintana, Quintanilla, Ramírez, Ramos, Real, Reina, Reyes, Vergara, Tobar, Solano, Silva, Sierra, Sánchez, etcétera, etcétera. Les puedo leer mucho más. Por ejemplo, aquí dice
que a Guaranda llegaron y se radicaron los judíos Alarcón, Alegría, Arellano, Báez, González, Bonilla, Braganza, Camacho, Carvajal, Chávez, Coloma, Dávila, Erazo, Escudero, León, López, Meneses, que viene de Manasés, miren, interesante, Meneses, Secaira, y Achimbo dice que fueron los Andrade, los Torres, Espinosa, los Flor, los García, los Gómez, los Guillén, los Guillín, los Jaro, los Lara, los Mariño, los Vaca, los Vallejo. A la Magdalena dice que estuvieron los Aguagalio, Águila, Ábalos, Barcenas, Barragán, González, Basantes, Lucero, Ocaña, Montero, Mora, de Mora, Morales, Nájera. Incluso aquí menciona los que llegaron a San Miguel, de Mora, los Aguilar, los Albán, los Gaibor, los García, los Mora, los Moreno, Cardona. Hay muchos apellidos, así que voy a tener que saltarme un poco esto de los apellidos por el tiempo, ¿no? Entonces ya podemos ver que según este historiador da incluso los apellidos de los que llegaron originariamente a estas tierras. Incluso está de otros pueblos, pero no lo voy a leer porque el tiempo es en verdad sería muy largo el video, ¿no? También menciona, dice que llegaron a poblar Copalilio, Telimbela, Balsapamba, Chilcapamba, Paliatanga y en las tierras bajas del distrito de Caluma y aún Echeandía, y aún la región de lo que es Echeandía, que hasta entonces eran poblados por cerros y bosques habitadas por fieras salvajes, incluso por osos, en lo que es Echeandía, aunque usted no lo crea de Ripley, o yo diría de Iván, como en este caso, ¿no? Entonces dice que este proceso de colonización en toda la región de la provincia del corregimiento de Chimbo, en las selvas, porque la provincia de Bolívar es sierra y costa, tiene los dos climas, ¿no? Entonces dice que fue un excelente lugar para esconderse. En la provincia de Bolívar, dice, por ejemplo, que en Caluma llegaron los Figueroa, los Velasco, los Coronel, en Balsapamba los Aguirre y Zambrano, y en Echeandía los Vázcones, los Real y los Torres, para citar solo unos pocos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí el autor de este libro de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, por ejemplo, menciona algunos que son descendientes de judíos. Dice, por ejemplo, don Joaquín García, don Tobías García. Miren, Tobías, Joaquín son nombres judíos. Don Joaquín García, don Tobías García, don Abraham Quintanilla, otro nombre judío. Don Benjamín Moya, otro nombre judío, Benjamín. Don Samuel Ríos, vaya conectando, Samuel está en la Biblia, fue juez, sacerdote, profeta. Don Moisés Vargas, doña Betsabe Coronel, doña Judí Dávila, doña Esther Ambrosía García, don Eliezer Bárcenas, don Isaac Segura, don José Buenaventura González. Es también el caso, dice, de mis coetanos o gente de la época de él, Débora Jael, Gedeón González, Judith González, el bisabuelo Reinaldo Sánchez Flor, dice Reinaldo Bernabé Sánchez, José y Sara Núñez, Josefina, Dina y Lea, dice Marías, y también menciona ya mezcla de judíos con españoles como Idófilo, Teófilo, Alejandrino, mujeres que usaban nombres como de flores como Blanca, Violeta, Margarita, Rosa, y otros que sin ser judaicos también eran propios del santoral católico como Luz, Victoria, Olinda, etc. Va a mencionar, por ejemplo, otros personajes que son sefardites o descendientes de sefarditas, los Becerra, Espinosa, Chávez, Martínez, Chávez González, Martínez Camacho, Egues, etcétera, etcétera. Incluso dice que Ángel Polibio Chávez, allá hay un colegio muy famoso que es el APC o Ángel Polibio Chávez, que incluso él fue el que pidió la cantonización de lo que es la provincia de Bolívar, aún de San Miguel de Bolívar. Ángel Polibio Chávez también dice que es descendiente de judíos. Castillo Núñez, Mendoza Núñez, Domínguez, etcétera, etcétera. Pudiera citar a muchos más, pero no lo hago porque en realidad el video se me va a hacer muy largo. Entonces aquí va a hablar ya de la herencia sefardita, ¿no? Aquí va a hablar de la herencia, en este capítulo, la herencia sefardita, que justamente en la entrevista decía la autoridad de la época que muchos de allá lo tienen, pero no lo saben. Entonces, por ejemplo, él dice que como todos tienen su cultura, dice, los judíos y portugueses
trajeron al corregimiento del Chimbo su cultura, tanto dice de los bienes, sus creencias religiosas, sus comidas, sus vestidos, su calendario, sus celebraciones, aunque lo practicaban en secreto, dice, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, estas diferencias entre conversos sinceros y conversos judaizantes eran acicateadas por los curas confesores, los enfrentaban entre ellos al extremo de enfrentar provocaciones entre los mismos descendientes de judíos. Es decir, habían judíos que verdaderamente se hacían católicos, iban a misa y todo lo demás, pero habían judíos que se hacían cristianos solo por no morir, pero que igual, por ejemplo, iban a la iglesia, iban donde estaba la Virgen María, y ahí era normal poner velas, y encendían 2 velas. Aparentaban que estaban encendiendo 2 velas para María, pero en realidad estaban recibiendo el Shabbat, porque en la costumbre judía se enciende 2 velas en Shabbat, cuando ya el viernes termina pasado las 6 de la tarde, ¿no? Entonces dice aquí que ellos trajeron varias costumbres, como los ponchos, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que en el judaísmo hay el talib gadol o talib katán, que yo tengo uno, como soy profesor, por la gracia de Dios tengo que tener de todo. Por ejemplo, aquí está un talib gadol se llama, ¿no? Que es una especie de poncho que los judíos usan en Shabbat para sus oraciones, y tienen unos zigzig, o lo que se llaman los nudos de los 613 mandamientos. Entonces dice acá que entre las culturas que trajeron estos judíos para disimular el talib gadol que usa normalmente un judío, ellos comenzaron a usar ponchos, comenzaron a usar sombreros, para que no se les descubra que eran judíos, para no usar la típica kipá, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo aquí una kipá para mis amigos que no sepan. Entonces un judío usa kipá normalmente, ¿no? Yo tengo de todo un poco aquí en mi biblioteca, gracias a Dios, y puedo explicarles. Entonces comenzaron a usar sombrero para que no se les descubra que eran judíos. El habla, dentro del habla dice que todavía en el corregimiento de Chimbo y el corregimiento de Loja todavía se habla palabras sefarditas, que en España antigua era el ladino, que era muy común, dice, incluso hablar en el corregimiento de Chimbo y el corregimiento de Loja. Por ejemplo, les voy a decir algunas palabras que menciona aquí el autor de este libro de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, que muchos, dice este autor, piensan que es un español mal hablado, pero no es un español mal hablado, sino que era el idioma que los judíos de España hablaban en nuestras tierras. Por ejemplo, palabras como estas. Por ejemplo, decían almadear. En vez de decir marear, ellos decían almadear. En vez de alfajías, decían alfanjías. Por soleras, en vez de decir soleras, decían alfanjías. En vez de orinar, decían pichir. Pichir, en vez de orinar. Esto va a sonar fuerte, bueno, no tan fuerte. Tiesto por asador. Entonces la palabra tiesto, que todavía se usa mucho en Loja, en Chimbo, es una palabra ladina, judía, lo que hoy llamaríamos, no sé, donde se hacen las tortillas, no sé el nombre, un asador. Entonces tiesto por asador. En vez de decir trasero, dice aquí, aunque suena fuerte, lo siento, tengo que leerlo. En vez de decir trasero, decían cieso. En vez de decir ácido, decían acedo. En vez de decir arvejas, decían alberjas. Por las santas, alberjas. En vez de decir arvejas. En vez de decir colada, decían mazamorra. En vez de decir levadura, decían leudo. En vez de decir ojos claros, decían zarco. En vez de decir rubio o rubia, decían bermejo o bermeja. En vez de decir malintencionado, decían urdemales. En vez de decir aguado, decían chirle o chirlazo por bofetada. En vez de asiento, decían pollo. En vez de asiento, pollo. Decían quicio. En vez de marco de puerta, decían quicio, querezas, por huevos de mosca. También dice que en el corregimiento del Chimbo hay una conjunción hebrea que es ladina, que dice bosca, o yoca o bosca, no tienes plata, yoca no iré a clases, esto ca no me gusta, esto ca no sé. Entonces dice que muchos piensan que es una palabra española que está mal hablada,
pero aquí el libro explica que en realidad no es que esté mal hablada, sino que los judíos de Portugal y España en ladino era muy normal que digan esta conjunción yoca. Entonces usted va a encontrar mucho en el corregimiento de Chimbo, sobre todo palabras como esta, yoca, que es una palabra judía. También dice que decían mucho el pronombre interrogativo cuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le preguntaban a una persona en el mundo antiguo, en lo que es el corregimiento de Chimbo, las viejas señoras, por ejemplo, decían, cuyo hijito sois, cuyo hijito sois. Entonces, cuyo hijito sois es una palabra también en ladino. Ahora, dentro de la comida, los hábitos alimenticios, dice acá este libro, que por ejemplo ellos por tratar de mantener una comida kosher de acuerdo a la época, dice los sefarditas de Chimbo, mantuvieron de todos modos algunas comidas en su gastronomía tradicional como el pan ácimo, sobre todo en las tortillas, como tortillas de trigo y tortillas de maíz. También dice la leche calostra y otros. Así dice también en las viejas familias bolivarenses, asentadas especialmente en el río Chimbo, elaboraban y consumían diariamente las tortillas de trigo preparadas con masa sin levadura y asada de inmediato en tiesto de barro. También dice aquí que otro ritual dentro de las tradiciones culinarias en Bolívar era la zamora o la leche calostra, que era propio de los judíos de Portugal, que preparaban con canela, pimienta de olor, clavo y panela, y se envía muy temprano, dicen las mañanas, a familias o parientes y amigos para que desayunen con ella de acuerdo a la tradición de la época. También dice dentro de lo que es la comida de ellos, que por ejemplo, ellos no comían sangre, no comían cerdo, no mezclaban leche y carne, que de hecho es algo que los judíos no lo hacen, evitaban comer la sangre, el cerdo, no mezclar carne con leche, pero dice, para que al mismo tiempo no levanten sospecha de que son judíos, estos cristianos nuevos, crearon comidas como esto de moros y cristianos, que es un plato de arroz donde hay lentejas, donde el arroz es blanco, que se supone son los cristianos, y las lentejas se supone que son los moros, porque cuando un ejército moro está avanzando desde lejos, si usted se sube a una montaña, parecen lentejas caminando. Entonces, moros y cristianos. Pues dice aquí también que la colada de máchica con leche, la mazamorra de habas con coles, la mazamorra de harina de trigo sazonada con sal o también con dulce, la sopa de alberjas con plátano y queso, la sopa de plátano rallado con leche, que también tomaban con una colada dulce de arroz con leche, y el morocho, maíz duro cocido con leche, y el caldo de bolas de verde, ya popularizados hoy actualmente en el país. Entonces dicen ellos, los autores de estos libros también, que ellos incluso tuvieron que ingeniarse su propio fideo para no echar levadura, que lo hacían como una especie de tela de masa sin leudar y cortaban esos pedazos de harina y le hacían fideitos con cuchillo, ¿no es cierto?, para no dar sospechas y no echar levadura. Entonces lo hacían con queso, sin queso, etcétera. El pan de maíz, los chihuiles envueltos en hojas de maíz y queso cocidos al vapor, de las tortillas de papa al tiesto y de la torta de papa al horno. También menciona aquí el dulce de calabazo, que era un plato exclusivamente judío, y hoy, dice el historiador, es muy común encontrar esto, sobre todo en el carnaval de Guaranda. El dulce del calabazo, los bollos de plátano, los pristiños, las natillas y el postre de naranjas. Ahora, dentro de los oficios, los oficios artesanales de los judíos que llegaron al corregimiento de Chimbo, dice que como buenos judíos, unos fueron comerciantes, otros fueron prestamistas, otros orfebres, molineros, zapateros, sastres, ebanistas, o sea, ebanistas que aún hacían guitarras, paileros y médicos, entre otros, lo que hoy serían las guitarras, ¿no?, que en ese tiempo era algo parecido. Menciona aquí que incluso los zapateros Silva, Gaibor, Sierra de Chimbo, Coloma de Guaranda, que son afamados por la gran calidad de calzado, también son ascendientes de los judíos que llegaron al corregimiento de Chimbo. Menciona de igual manera a los Moya, a los Chávez, Espinosa, Segura y Coronel, que eran gente que producía
por encargo, dice, ciertos tipos de negocios en la región. En el área de la Magdalena y San Pablo destacaban los judíos Molineros, Núñez, Rojas, Navas, etcétera, etcétera. Entonces, de igual manera, aquí menciona muchos oficios, ¿no? Que se me iría el tiempo mencionándolos. Y con esto quiero terminar porque es muy vasto el tema en realidad. Entonces dice aquí, por ejemplo, que, en fin, dice, ¿no? Bueno, les doy otro dato, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, que los judíos sefarditas de Chimbo, dice, siguen siendo poderosos en la región. Algunos de ellos, por ejemplo, han emigrado a Guayaquil, Quito y Ambato, donde han destacado y destacan los Sánchez, Medardo, Estuardo, Leonor, Josefina, Carlos Bolívar, Eduardo, los Núñez, Eduardo y Johnny, los Ortega, Ángel, los Espinosa, Gerardo y Augusto, los Rojas Vicente, los Velasco Alcides, los Ocaña de la Magdalena, entre otros. A esta última familia pertenece también el abogado y banquero Gonzalo Ocaña Gavilanes, fundador y presidente del Banco Sudamericano. Son datos muy reales los que estoy leyendo. Y termina diciendo este libro, en fin, dice, los sefarditas bolivarenses, dice, también han incursionado en el mundo de la cultura y la política. De origen judío son, dice, el político y periodista Ángel Polibio Chávez del Pozo, el político y escritor Jaime Chávez Ramírez, el abogado e historiador Abraham Erazo, el poeta Carlos Alberto Flores Rodríguez, las nobles poetisas Elisa Mariño de Carvajal y Moraima Ofir Carvajal, el jurista y dramaturgo Efraín Torres Chávez, el historiador Núñez Sánchez, el pintor Deifilio Ríos Dávila, el bibliógrafo e historiador Wilson Vega y Vega, el periodista e historiador Fausto Silva Montenegro, los compositores Ángel Honorio Jiménez, Evaristo García y Bolívar García López, el antropólogo Carlos León Núñez, los maestros y escritores Arturo José Leotoro, Luis Aurelio González Pozo, el economista y escritor José Humberto González García, el periodista Homero Vascos Benavides, el poeta Telmo N. Vaca y el historiador Hernán Flores. A su vez, dice, en la vida pública han alcanzado revelante sitio los bolivarenses judíos de origen sefardita como el estadista Manuel Elicio Flor Torres, quien fue senador y diputado constituyente y aún candidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador y presidente de la Corte Suprema de Justicia. También dice acá Flores González, legislador, León Benigno González, diputado, Ramón Torres Pazmiño, diputado constituyente, Gabriel Silva, etcétera, etcétera. Incluso menciona algunos contemporáneos. Y por último dice, y para terminar, dice, voy a citar algunas coplas del original carnaval de Guaranda, que también parece originarse en los judíos. Entonces miren, este dato es interesante porque mucha gente dice, ¿y de dónde viene el carnaval de Guaranda? Porque el carnaval de Guaranda es diferente a muchos carnavales. Por ejemplo, en Ambato es de las flores y las frutas, pero en Guaranda hay la costumbre de mojarse, del baile, de comer los chihuiles, de visitarse entre las familias. Y el historiador aquí dice y sospecha que aún el carnaval de Guaranda tiene origen en los sefarditas o judíos de Chimbo, que para practicar sus ritos a escondidas, como por ejemplo esto de mucho mojarse en agua, ellos hacen muchos ritos bautismales o purificaciones, también para poder celebrar lo que es la fiesta de Purín, que justo cae en lo que es el carnaval de Guaranda, generalmente por ahí muy cerca. Dicen los historiadores que posiblemente los judíos crearon el carnaval de Guaranda para poder celebrar de una manera escondida lo que es la fiesta de Purín, donde los judíos celebran cómo Dios les libertó del malvado Amán en Persia, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento. Y todo judío celebra Purín, que de hecho ya pasó, pero Purín casi siempre cae en lo que es carnaval, casi por ahí, muy cercano, como Hanukkah y Navidad, muy cercano. Entonces sospechan estos historiadores que los mismos judíos crearon el carnaval de Guaranda para celebrar de esa manera al estilo del Purín, pero de una manera que no se dé cuenta la gente, y crearon el carnaval. Y voy a citar algunas coplas de 1700 posiblemente, y pico según estos historiadores, que según ellos son coplas de judíos del carnaval de Guaranda. Por ejemplo, dice una: ¿a dónde, cansados pies, lleváis mi cuerpo rendido?
a alguna prisión tal vez, o a la tierra del olvido. Otra copla. ¿Recuerdas cuando anduvimos por montes y serranías, y cuando te daba sed, de mis lágrimas bebías? Otra copla. Pasando estaba pasando por mi camino, y aquí nomás me he quedado porque me han dado cariño. Arrieros somos, carga llevamos, y en el camino nos encontramos. Para rey nació David, para sabio Salomón, para llorar Jeremías, para amar mi corazón, dice, ¿no es cierto? De una mora me enamoro y no es mora de nación, solo es mora porque mora dentro de mi corazón. Hay bermejita, que es una palabra en ladino que significa suquita. Hay bermejita, no seas así, bótale al mundo que quéreme a mí, dice, ¿no? Entonces, según este historiador y otros historiadores, aún el carnaval de Guaranda, posiblemente para los que no saben, es un ritmo como quien dice, al golpe del carnaval, todo el mundo se levanta. Y sigue nomás conociendo la voz del que suspirando canta, qué bonito es carnaval. Y ahí van las coplas, que más o menos sería de una mora me enamoro y algo así. Que si usted quiere saber lo que es el carnaval de Guaranda, busque en la internet y puede viajar a esta hermosa provincia de Bolívar entre febrero, marzo, cuando es el carnaval de Guaranda. Y al final de este libro, La Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Bolívar, adjunta, no sé si ahí ustedes lo pueden leer, adjunta lo que es, digamos, los edictos generales de fe y de los anatemas del Tribunal de la Inquisición de Lima, donde con este documento que ustedes ven aquí estaba regado en toda América del Sur y aún en nuestro país, que son algunas hojas, donde aquí le da la autoridad, le da la autoridad el rey de España y el Santo Oficio para perseguir a todo el que sea sospechoso de ser judío o de ser un marrano o un cristiano nuevo. Es decir, un cristiano nuevo, alguien que se convierte a Cristo al estilo católico, pero para no morir. Entonces aquí entre los datos que por ejemplo dice, no, que este es un edicto que se lee cada tercer año, el tercer domingo de Cuaresma en esa época, ¿no? Y el anatema del cuarto domingo, y los mismos se leen en la misma y forman parte en la catedral de esta ciudad. Es decir, catedral, ya en la catedral de lo que es Guaranda, Chimbo, San Miguel, estaba este documento, que era el documento legal que tenían para matar a un judío, pues si lo descubrían que era judío. Entonces dice, por ejemplo, aquí, entre los datos que les voy a leer rapidito, dice que los inquisidores contra la herejía, la pravedad y la apostasía que hay en esta ciudad, los arzobispados, etcétera, etcétera, tanto de Charcas, de Quito, del Cusco, de La Plata, de Paraguay, de Tucumán, de Santiago, de la Concepción, de Chile, hay un montón de países, de ciudades, dice que todos los vecinos moradores y residentes en todas estas ciudades citadas, en sus villas y lugares de nuestro distrito que pertenecen a España, dice, salud de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde da que por guardar nuestra santa fe católica, dice el Santo Oficio, dice, debe punir y castigar a aquellos que no practican la religión oficial del Estado. Y aquí va a dar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo se les puede descubrir a estos que son judíos o seguidores de Yeshua también, pero que igual eran judíos, que guardaban el Shabbat y las fiestas? Dice, por ejemplo, entre las claves que da la Inquisición, dice, ellos guardan algunos sábados, dice, honran el sábado, dice, visten, dice, aún la mesa con los mejores manteles en Shabbat o en sábado. Dice, aún ellos se visten las mejores ropas, las mejores camisas limpias y otras ropas mejoradas y de fiestas, claro, porque dentro del contexto hebreo, el Shabbat es el día bendecido, donde hay una cita con Dios y hay que vestirse bien, comer la mejor comida, poner el mejor mantel. Entonces dice también ellos, dice, ponen los mejores manteles en la mesa por el dicho sábado. Dice, no encienden fuego, no hacen lumbre, ya que ellos guardan desde el viernes en la tarde, o que hayan purgado o descebado la carne que han de comer, echándole en agua para desangrar. Entonces el Santo Oficio dice que otra forma de descubrir a los judíos es cuando comen carne sin sangre. ¿Por qué? Porque se sabe que en la Biblia Dios manda como prohibición comer sangre.
Entonces dice también que ellos de igual manera, dice, por ejemplo, tienen ciertas palabras, catando primero el cuchillo en la uña para ver si tiene melia. Entonces en la uña veían si el cuchillo tenía melia, una costumbre judía. También dice aquí el Santo Oficio, dice, dice que en Semana Santa igual comen. Recuerde que un católico en esa época no comía carne ni nada en Semana Santa porque aún decían que si se bañaba se hacía pescado. Entonces dice que ellos igual, estos judíos, se bañan y comen carne en Semana Santa, no le hayan problema, que es otra forma de darse cuenta que son judíos. Dice, tampoco se santiguan, dice, no se santiguan. Dice, ayunan el ayuno de la reina Esther. Qué impresionante, porque les estoy leyendo un documento más o menos de 1500, 1600. Y dice que otra forma de descubrir a los judíos es que ellos tienen el ayuno de la reina Esther, o el ayuno de Rebeca, que llaman del perdimiento de la casa santa. Tienen otros ayunos, dice, a veces en la semana, como el día lunes y el jueves. Dice también que visten ropas largas. Dice que también cuando hacen oraciones lo hacen en dirección a una pared que va en dirección a Jerusalén dentro de sus casas. Se lavan las manos antes de rezar. También dice aquí, a ver, ¿qué más les puedo leer, no? Porque hay muchos datos que da la Inquisición, ¿no? Dice que incluso encienden las candelillas. Dicen para matar los animales, rezan sus oraciones judaicas en tales días. Beben vino casero. Claro, el vino casero es el vino hervido en lo que es Pascua. También dice que ellos comen carne degollada de mano de judíos. Rezan los salmos que el Mesías prometido en la ley no era aún todavía para ellos venido y que había de venir, y lo esperaban para que los saque del cautiverio y los lleve a la tierra prometida. Dice que también estas mujeres que vivían en estos lugares, como el corregimiento de Chimbo, dice, cuando paren o dan a luz, guardan 40 días después de parida. Bueno, y suenan otros temas medios interesantes que de igual manera por el tiempo no les quiero leer porque no quiero que el video se me haga muy largo, pero sin embargo usted puede encontrar sin lugar a dudas este libro en el internet y bajarlo de la internet, y usted puede imprimirlo, ¿no? Es Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Bolívar, Inquisición y Diáspora Judía, cartilla de divulgación cultural número 42, Inquisición y Diáspora Judía, los sefarditas de Chimbo, o lo que hoy sería la provincia de Bolívar con capital Guaranda. Miren, ahí les pongo como para que le tomen una telefoto y lo puedan imprimir tranquilamente y lo puedan leer y vean que estos datos son verdaderos. Entonces, lo que es la provincia de Bolívar no era en realidad la capital Guaranda. Originalmente, cuando Sebastián de Benalcázar funda en 1534 con 100 españoles el corregimiento de Chimbo, la capital era Chimbo. Por eso es que aún San Miguel, por ejemplo, de donde yo nací, donde son mis padres, gracias a Dios también, se llama en los libros antiguos San Miguel de Chimbo. Y el corregimiento de Chimbo era un lugar donde había soldados, donde había caballos, un lugar muy importante en la época. Entonces, eso es un dato histórico. Después de varios años o varias décadas o un siglo y medio o 2 siglos después, es que llegó en realidad a ser Guaranda, la capital de lo que hoy es la provincia de Bolívar. Entonces, mis queridos amigos y amigas, este estudio que les ofrecí a algunas personas que me habían solicitado, lo he preparado, he mostrado datos históricos, tengo mucho material que me queda en la mesa, que quizá algún rato, si el Eterno lo permite, lo hablaremos, pero más es solamente como un documento informativo, ¿no es cierto? Es como un documento informativo que sí nos demuestra la historia real del Ecuador, que aquí en nuestras tierras sí hay gente que tiene descendencia o ascendencia de los judíos de Jerusalén o de las 12 tribus de Israel, de pronto de Benjamín, o de Judá sobre todo, que llegaron a España y después, huyendo de la Inquisición de 1492, llegaron a lo que hoy es América. Entonces, si hay mucha gente que tiene ascendencia judía y en realidad no lo sabe, entonces nosotros como ecuatorianos que somos, también es bueno tratar estos temas de vez en cuando para informarnos y poder comprender un poco sobre lo que es
la pluralidad de etnias que tiene nuestro país. Eso es, mi querido amigo y amiga, espero que haya disfrutado con este estudio. Si tiene algún comentario, léalo. Voy a subir el video a mi canal de YouTube también, que está como Pastor Iván López. Y ahí de pronto puede dejar algún comentario y suscribirse si es que gusta. Con todo, muchas gracias por haberme escuchado y Dios los bendiga.